comenté a ustedes acerca de lo que en nuestra vida se constituye como un esfuerzo. Y en resumen, podemos decir que esforzarse es hacer lo que el Señor nos pidió de correr la segunda milla, de hacer más allá del deber, de realizar nuestras tareas hasta el sudor, hasta las lágrimas, y todo por hacer la voluntad de Dios. Les dije a ustedes que no podríamos buscar una definición del término hombre con los valores humanos, porque nos equivocaríamos. Que es la palabra de Dios la que nos describe qué es ser un hombre. Y comenzamos a ver algunos versículos sobre lo que Dios nos pide a nosotros, los varones. La hombría en el mundo está tan deteriorada, tan tergiversada. Conocí a un joven que él vivía con un dolor muy profundo de enojo hacia su padre. Porque cuando él fue un niño muy hogareño. Mientras que todos los niños estaban fuera de casa jugando, él sentía alegría estar con su madre. Y algunas veces le ayudaba en algún quehacer doméstico. Y así fue creciendo hasta llegar a la adolescencia. Y siendo adolescente, él seguía con esa marcada inclinación de cariño hacia su mamá, llegaba de la escuela y le ayudaba a lavar los trastos, le ayudaba a barrer la cocina, a hacer tareas que para algunos no son propias de un hombre. Pero él lo hacía con gusto. Entonces sus tíos comenzaron a hacer bromas acerca de él y decir a su padre que él tenía tendencias femeninas y que había que tener mucho cuidado. Y le hacían bromas. El padre de él se sentía de alguna manera como ofendido y avergonzado. Y entonces él se puso de acuerdo con sus hermanos. Y ese joven me relataba, una tarde, hermano, estando en casa, mi padre me dijo, ven, acompáñame. Y le dije, sí. Entonces yo salí y vi que estaban mis tíos también. Y le dije, ¿a dónde vamos? Tú sígueme, le dijo su padre. Pero yo lo seguí. Y llegamos a una casa, hermano, allí en el pueblo donde vivíamos. Y llegamos, mi padre tocó la puerta y salió una mujer. Y entonces mi padre le dijo, este es el que te hablé. Ah, sí, dijo la mujer, que pase. Entonces yo me quedé turbado y dije, ¿qué pase aquí? ¿A qué venimos aquí? Y entonces mi papá casi me avienta y me dice, pásate. Y pasé y la mujer cerró la puerta. Yo no sabía qué estaba pasando. Y entonces aquella mujer comenzó a desnudarse. Yo me quedé impactado. ¿Qué es esto? Y después aquella mujer me quiso abrazar y yo me libré de eso. Y sentí miedo. Y comencé a llorar. Y entonces esa mujer me dijo, tú no sirves. Y abrió la puerta y me dijo, largo de aquí. Y le dijo a mi padre, este no sirve. Y mis tíos comenzaron a reírse. Y mi padre me jaló y me dijo, me avergüenzas. Porque para su padre ser hombre era que él hubiera tenido una relación sexual con aquella mujer. Y como él no accedió,
para su padre no era un hombre. Son los valores que algunas veces el ser humano usa para definir quién es un hombre o quién no es. Alguna vez, para que yo demostrara que era un hombre, me ponían a pelear con otro para demostrarles que yo era hombre. Y algunas veces me ponían a pelear con alguien mayor que yo. Y algunas veces yo perdía. Y sufría lo mismo. Porque terminaba llorando de impotencia, de rabia, porque no gané el pleito. Y diciéndome, no eres hombre, debiste haber ganado. ¿Cuántas cosas tan equivocadas, hermanos? Por eso es que no estamos buscando una definición humana, sino estamos yendo a la Escritura. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y comenzamos a ver que nuestro Dios nos da una comisión importante. Ser hombre es ser cabeza de tu esposa, ser cabeza de tu familia, ser cabeza de tu hogar. No es fácil. No es fácil ser los que proveamos, los que busquemos lo mejor para una familia, para una compañera. No es fácil cuando algunas veces hay adversidad y en lugar de comprendernos y apoyar, algunas veces hay humillación y burla. Muchos hombres se han hundido en la depresión, en el vicio inclusive, porque ante esa responsabilidad de ser cabezas, no han respondido adecuadamente y no contaron con una esposa comprensiva que les ayudara, sino fue una mujer que también los hizo a un lado y los humilló diciendo que no servían, que no eran los hombres adecuados para guiar el hogar. Y muchas mujeres han tomado la dirección de la familia, la dirección del matrimonio, porque piensan que él no sirve, no sabe hacerlo. Yo crecí siendo sumamente muy tímido. No entiendo qué pasó en mi vida porque tengo recuerdos de niño y yo era muy hablantín, muy atrevido, pero algo sucedió en mi vida que me hizo cambiar. Y entonces después fui muy retraído, muy tímido. Recuerdo que la primera vez que yo dirigí un culto en la iglesia tenía casi 15 años. Era un muchacho. Jamás alguien me había dado una instrucción de cómo dirigir un culto. En esa época se creía que todo sería obra del Espíritu Santo. Y que aunque no supiéramos, el Espíritu Santo nos utilizaría para hacer las cosas. Cuando el director me dijo, te toca dirigir de aquí 8 días. Yo me quedé, ¿yo? Sí. Oye, pero yo no sé hacerlo. No, tú no digas eso, porque te niegas al llamado de Dios. El Espíritu de Dios te va a ayudar. Yo dije, bueno, pues adelante. Ese culto, hermanos, la mayor parte del tiempo, yo estuve agachado. No quería ver a los jóvenes, era un culto juvenil. Yo era parte de una iglesia muy grande, los jóvenes eran 120, las reuniones de jóvenes. Y entonces yo solamente de vez en cuando levantaba la mirada. Y cuando llegó el momento para el sermón, entonces yo dije, bien,
Después de orar vamos a recibir al hermano Carlos, así se llamaba uno de los ministros. Y yo esperaba que él pasara y no pasaba, él estaba adelante y no pasaba. Entonces ya levanté la vista y lo vi. Y me dijo, ¿te refieres a mí? Y le dije, sí. Yo soy el ministro Carlos, no el hermano Carlos. Wow, pues yo me sentí más apachurrado, ¿no? Y ya él pasó. Y se presentó y dijo, ese templo que tenemos ya no cabemos. Vamos a hacer un templo nuevo, pero no podemos solos. Vamos a tener que ir y visitar a las iglesias y pedir su ayuda. Así que vamos a nombrar comisiones de jóvenes que el sábado por la tarde visiten diferentes congregaciones para pedir una ofrenda. Pero vamos a elegir jóvenes que sepan hablar, no como todo el tiempo agachadote. ¡Wow, hermanos! Yo me sentí que quería desaparecer de allí. Aquí estoy, hermanos, por la gracia de Dios. Yo pensé, nunca vuelvo a dirigir un culto. No sirvo para esto. Dios usó a un diácono que tuvo la atención de visitarme y me dio palabras de ánimo. Y bendito sea Dios por aquel diácono que me hizo pensar de una manera distinta. Pero yo seguía siendo muy tímido. Yo comencé a pastorear una iglesia en Veracruz a los 21 años. Todavía era muy tímido. Si yo no hablaba de la Biblia, no sabía de qué hablar. Y cuando uno llega a un hogar, no comienza uno a decir, abran sus Biblias, por favor. No, hay una plática previa, pero yo decía, ¿qué digo? ¿De qué hablo? No sabía. Ya estaba casado en ese entonces y recuerdo que alguna ocasión mi esposa me dijo, ¿por qué te quedas callado? No sé qué decir. ¿Cómo que no sabes qué decir? No sé qué decir. Pero es que debes platicar. Te quedas callado. Y entonces yo pensé, no vuelvo a llevarla a las visitas. Porque yo me sentí otra vez así humillado. Yo esperaba un respaldo de ella o que disimulara, pero me estaba así remarcando, no sabes hablar. ¿Por qué te quedas callado? Y así lo hice. Porque yo no quería tener conmigo a alguien que me siguiera remarcando esa debilidad, esa carencia mía. Mis hermanos, gracias a Dios, Dios es bueno y va cambiando todas las cosas. Y Dios me ha ayudado. Tuve que hacer muchas cosas para superar esto. Entre todo lo que yo hice, recuerdo que me costaba mucho trabajo hablar con las personas que no conocía. Pero dije, tengo que superar esto. Era tan marcado mi defecto, hermanos, que decir el nombre de una persona me hacía a mí estar sumamente nervioso. Y recuerdo que una vez me propuse, voy a ver el nombre de la empleada del banco y me voy a dirigir a ella por su nombre. Y yo estaba palpitando en el corazón a más de 200, yo creo. Miren qué grado de dificultad tenía, que eso tan simple para mí era muy difícil. Así que llegué a la caja, vi el nombre de la joven, ella se llamaba Alicia, y llegué yo muy firme y le dije, buenas tardes, Alicia. Y ella volteó y me dijo, buenas tardes, señor David, ¿cómo está usted? Yo no esperaba eso y no supe qué decir cómo estaba. Y me quedé en silencio. Y ella entonces levantó la vista
Y me vio y me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Disimuló, notó mi nerviosismo, mi timidez. Y cuando terminé la operación me sentía como una cucaracha. No puede ser. Pero no desistí. Algunas veces iba a un comercio y yo no iba a comprar nada. Pero solo para vencer mi timidez llegaba, buenas tardes. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Quisiera saber cuánto cuesta este mueble. Y yo estaba temblando por ese diálogo. Dios ha sido bueno conmigo. Sigo temblando, no tanto, pero sigo temblando. El día que ya no tiembles, que dejé de ser humano. Pero todos los seres humanos temblamos. Y nuestra hermana decía algo que es una verdad, más cuando estamos ante Dios. Porque no queremos quedar mal ante Dios. Y de alguna manera lo que nosotros decimos a ustedes es el nombre de Dios. Y queremos hacerlo bien. No lo logramos aún, pero aquí estamos, hermanos. Por la gracia de Dios. Qué importante es, mis hermanas, el respaldo que ustedes den a su esposo. Qué importante es que ustedes nos ayuden a ser hombres. Y que esos defectos y debilidades que ustedes perciben no se encarguen de aumentarlos, de maximizarlos, sino que con amor y con bondad ustedes disimulen y nos ayuden a superarlo. Muchos de nosotros necesitamos eso. Porque a nosotros nos costó trabajo demostrar que éramos hombres. Ustedes nunca han tenido que demostrar que son mujeres. Todos creen que ustedes son mujeres desde niñas. Pero nosotros, desde niños, hemos tenido que estar demostrando que somos hombres. Haciendo necedades. Yo recuerdo cuando era un adolescente, para demostrar que éramos hombres, íbamos a subirnos en la barda de una escuela y aventar piedras contra los vidrios de los salones. Ahora recuerdo mi necedad y digo, Dios, qué necio. Pero era un muchacho que quería demostrar que era hombre, que no temía, que no le tenía miedo a las consecuencias. Y llegamos al matrimonio todavía con complejos, que a veces que nuestros propios padres se encargaron de ponerlos en nosotros, o que la vida misma. Dios nos llama a una tarea sumamente difícil. Sé la cabeza de tu hogar. Ninguno de nosotros recibimos un curso para ser cabezas. ¿Alguien de ustedes le han dado un curso de cómo ser cabezas en su hogar? Antes de que se casaron. Llegamos a ser cabezas y no sabíamos ni qué era ser cabeza. Pero es aquí, mis hermanos, donde nosotros tenemos que recordar esto. Esfuérzate en la gracia. La gracia de Dios son todos esos actos amorosos y poderosos de Dios en favor de quienes no merecemos nada. La gracia de Dios es la que trajo salvación a nuestras vidas. La gracia de Dios nos transformó. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no seríamos nada. Pero aquí estamos por su gracia. Pero ahora, mis hermanos, Dios nos pide que esa gracia que cantamos, que le damos gracias, que predicamos, nosotros la pongamos en práctica. Porque algunas veces hablamos de la gracia,
pero no la practicamos. Y Dios nos enseña y nos muestra su gracia para enseñarnos cómo nosotros tratar a los demás con gracia. Y nuestros valores son: si se merece mi hijo mi abrazo, si se merece mi hijo el premio, si él me dio buenas satisfacciones con los resultados en su boleta, entonces se merece un premio. Pero si mi hijo reprobó, si mi hijo sacó puro 6, entonces no merece ni que lo vea. Me avergüenza. ¿Y dónde está la gracia? Una vez un joven me dijo: hermano, ya no puedo más. Ya no soporto a mi esposa. Ya le he aguantado mucho y voy a separarme de ella. Y le dije: ya no te quedan fuerzas, nada, hermano. Ha sido años y ella no cambia. Ya no puedo. Qué bueno, le dije. Porque ha llegado el momento en que ahora tú busques el poder de Dios, porque el tuyo se acabó. Y ha llegado el momento en que tú pongas en práctica lo que la palabra nos dice. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos ama porque somos las grandes personas. No. Cristo nos eligió para ser de su pueblo porque éramos lo mejor de Ciudad Neza. No. ¿Por qué nos eligió? Por su gracia. Ama así a tu esposa. Es que usted no la conoce. Es que de veras, cuando yo pienso, ¿por qué debo amarla? Quisiera tener una sola razón para amarla y ella no me da un solo motivo para amarla. Si tú la amas, es por gracia. Ella no merece tu amor, pero se lo vas a dar por gracia. La mayoría amamos a los que nos aman. La mayoría amamos a quien nos proporciona un placer o alegría. Pero cuando esa persona no nos proporciona ninguna satisfacción, entonces no le amamos. Es el tiempo de amar por gracia. Muchos acaban con su matrimonio porque ya no aguantaban, porque ya no podían soportar un día más. Y porque ellos, no sé si se les olvidó o nunca les dijeron. Primera a los Corintios capítulo 7. Estás ligado a mujer, versículo 27, 7:27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás suelto de mujer, no procures mujer. Mas también si tomares mujer no pecaste. Y si la doncella se casare, no pecó. Pero serán muy felices por la eternidad. ¿Sí? ¿No dice así sus Biblias? ¿Qué dice sus Biblias? Pero aflicción de carne tendrán los tales. Pero pues yo los dejo, dice Pablo. ¿Ustedes quieren casarse? Bueno, ya les previne. Si se casan, van a tener aflicción, van a sufrir. ¿Les leyeron eso? Y ustedes dijeron: no importa, con ella, aunque sea debajo de la sombra de un árbol, con él en un rincón, no me importa nada, lo único que quiero es estar a su lado. Qué bueno. Pero cuando ya fue la realidad,
nos olvidamos, aflicción de carne tendrán los tales. El matrimonio no es como sucede en los cuentos. Y se casaron y fueron muy felices por siempre. Hay aflicción. Pero Dios nos llama a portarnos como hombres. Soporta. Señor, pero es que soporta. Llora conmigo, cuéntame lo que está pasando. Pero soporta. Sé hombre. Hay quienes ante las primeras dificultades optan por acabar con su matrimonio porque no es lo que ellos querían. Y el mensaje de nuestro Dios es aquí mismo en este capítulo, versículo 10. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, se quede sin casar, o reconcíliese con su marido. Y el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiste en habitar con él, ¿qué, hermanos? No la despida. No, Pablo, pero es que tú no conoces la mía, en verdad que es difícil. No la dejes. Versículo 14. El marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel, esa mujer difícil que no soportas, es santificada a través de ti. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que demostrar nuestra hombría. Es aquí donde nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a ser hombres. Y desde antes decirles que vendrán dificultades en su matrimonio, y cuando estas vengan, ellos tienen que buscar la gracia de Dios. Que sean llenos de la gracia. El esfuerzo para tolerar y soportar la adversidad y la grosería y el descuido no es fuerza de voluntad. No es repetirse muchas veces, sí puedo, sí puedo, sí puedo. El esfuerzo está en la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios nosotros podemos soportar la adversidad. Y tratándose del matrimonio, el apóstol dice, si tienes una esposa infiel, no temerosa de Dios, pero ella quiere vivir contigo, no la despidas. Pero es que es muy difícil, no la despidas. Y compórtate como hombre y soporta. Y si hay que llorar, llora. Pero sé hombre. Piensa en tus hijos. Ahora ellos son santos. Ahora ellos son distintos porque tienen a papá y a mamá. Y si tú te separas, ellos serán como todos los demás. Era muy común en ese tiempo, hermanos, ver a muchos niños sin padre o sin madre. Ese era el mundo y ese es el mundo de ahora. Todos los hijos necesitan de un padre y una madre. Y nuestros hijos son distintos al resto de los niños porque tienen a papá y a mamá. Y Pablo dice, así debe continuar. Va a ser difícil, va a haber aflicción, pero tienes que comportarte como hombre y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nuestro Dios nos pide. No es fácil entonces ser la cabeza, pero Dios se acerca a nosotros
para ofrecernos su ayuda. Quiero que vean conmigo, hermanos, en el libro de Josué, el último capítulo del libro de Josué. Es el capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de la otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es increíble, hermanos, esto que estamos leyendo. 40 años habían transcurrido y los israelitas todavía tenían entre sus propiedades ídolos de aquellos que se adoraban en Egipto. Dios había demostrado lo inútil de esos dioses, destruyéndolos. Cada plaga estaba relacionada con una deidad egipcia. Y Dios destruyó a esos ídolos y su poder. Era suficiente para que los israelitas se hubieran dado cuenta que esos ídolos de nada servían. Pero muchos de ellos todavía se guardaban esas esculturas y en secreto todavía les pedían a ellas. Y Josué les dice, si ustedes en verdad temen a Dios, dejen de ser hipócritas, dejen de ser falsos y desháganse de todos esos ídolos que todavía tienen. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Había aparentemente una determinación firme de los israelitas cuando cuando Josué los confronta y les dice, escojan a quien van a servir. Y entonces ellos dicen, nunca tal acontezca que dejemos al Señor. Nosotros le vamos a servir a Él porque Él es nuestro Dios. Josué pudo entonces decir, amén, gloria a Dios. Eso es lo que quería escuchar de ustedes, hermanos. Aleluya. Pero miren lo que dice, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Uno podría decir, vamos Josué, ¿por qué tan pesimista? ¿Por qué no te alegras? Ellos dijeron que van a servir a Dios. Y Josué dice, no lo van a poder servir. Pero ya dijeron que sí. Es que no es solamente decirlo. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, en adelante prometen ser los mejores esposos y padres, y quizá ustedes comprometidos o después del codazo que le dé su esposa dirá, amén, sí vamos a ser diferentes.
Y Josué dice, no les creo. No van a poder hacerlo. Vamos, desconfías de nosotros. En lugar de que nos animes y nos digas, qué bueno, échenle ganas. No van a poder servirlo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es celoso. Porque la palabra de Dios es espiritual y ustedes son carne. Y la carne no se sujeta al espíritu. ¿Han leído eso? La carne no puede sujetarse a Dios. Nuestra mente puede decir, amén, aleluya. A partir de hoy seré un hombre diferente. Y puede ser que usted lo diga con toda sinceridad. Como cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, en verdad os digo que esta noche muchos de ustedes se van a escandalizar en mí. Porque escrito está, prenderé al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro dijo, no, Señor, no digas eso. Yo no me escandalizaré en ti. Y si es necesario, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y dice el versículo, y así dijeron los demás discípulos, vamos a dar la vida por ti, Señor. Ninguno nos vamos a ir. ¿Lo estaban diciendo sinceramente? Sí. Pedro estaba siendo sincero. Y prueba de ello que cuando llegaron a aprender a Cristo, él fue el primero que se arrió al frente, desenvainó la espada y se lanzó contra ellos. Él no quería mocharle la oreja, quería quitarle la cabeza a aquel hombre. Pero se hizo a un lado y le tumbó la oreja. Pedro esperaba que Jesucristo aplaudiera esa acción. Y que Cristo dijera, adelante, todos contra ellos. Y en lugar de eso le dice, Pedro, guarda la espada. ¿Cómo? Que guardes la espada. Señor, pero te estoy defendiendo. ¿Tú crees que yo necesito que me defiendan? Si yo quisiera, le pido a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles. Y levanta la oreja de aquel hombre y la vuelve a colocar. Pedro se enojó, se sintió decepcionado. Y se llevaron a Cristo. Y allá va Pedro desde lejos viendo qué va a suceder. Pedro logra entrar a la casa del sumo pontífice, que es al primer lugar a donde llevan a Jesucristo. Y de pronto una sirvienta, una mujer insignificante. No que yo esté denigrando esa labor, no, pero en el orden así de importancia, una sirvienta no tenía casi ninguna importancia. Y es una sirvienta a la que va con Pedro y le dice, ¿no andabas tú también con este hombre? ¿Me hablas a mí? Sí. No, me confundes. No, yo te vi alguna vez. No, me estás confundiendo, mujer. Y aquella mujer se va y regresa después de un rato y le dice, oye, ya te vi bien. Sí eres tú. Que no, mujer. Te digo que no. Y regresa una tercera vez aquella mujer y le dice, sí. Ya te vi, tu habla te delata. Y dice el Evangelio que Pedro comenzó a maldecir. Como diciendo, mira, los que siguen a él no maldicen, yo uso maldiciones. Yo no anduve con él. Y entonces el gallo canta. Y el maestro voltea a ver a Pedro. No es una mirada como la haríamos nosotros, no que no. O para decir, te lo dije. No. Es una mirada para decirle, no hay problema. Yo te entiendo. Y Pedro se inclina y llora. Llora por su cobardía. Porque esa determinación de Pedro
era humana, brotaba de su ánimo. Yo daré mi vida por ti, Señor. Y una mujer hizo que él se olvidara de sus palabras y tuviera miedo. Pero cuando ese Pedro fue lleno del Espíritu Santo, cuando ese Pedro recibió la gracia de Dios, entonces no fue una mujer, fue el príncipe de los fariseos, el que le dijo: vete y no hables más de Cristo. Porque si tú sigues hablando de Cristo, te va a ir peor. Y Pedro le dijo: dime una cosa, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a ustedes? Porque Dios me mandó a predicar a Cristo. ¿Lo desobedezco y ya no predico por obedecerlos a ustedes? Váyanse. Ya no se acobardó. Ya declaró públicamente que él era un seguidor de Jesucristo, porque ya no lo movía el ánimo, ya no lo movía su humanidad, ya era el Espíritu en él, el que lo llevaba a decir: mi vida doy por Cristo. Y no importa las amenazas que reciba, seguiré proclamando el nombre de Cristo. Mis hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no importa cuántos documentos usted firme, no importa cuántos juramentos haga y diga hasta que la muerte nos separe, no importa cuántos testigos haya, no vamos a poder cumplirlo. Porque hacer la voluntad de Dios es solamente resultado del Espíritu de Dios en nosotros. Pablo dice a los romanos: la palabra de Dios es espiritual, y la carne no se sujeta ni tampoco puede. Ser hombres ante Dios no es resultado de esfuerzo, es resultado de su gracia. El apóstol Pablo les dice a los corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo jamás olvidó la gracia de Dios, que fue la que lo transformó, la que le hizo cumplir la voluntad de Dios. Un día Pablo creía que con conocer todos los mandamientos de Dios y saberlos de memoria y cumplir con la liturgia, él pensaba que eso era suficiente. Pero cuando él conoce a Jesucristo, él dice: aquello que para mí era vida comenzó a convertirse en algo mortal. Y me di cuenta que en verdad de nada servía todo lo que hacía, porque yo no tenía el amor y la gracia de Dios en mí. Todo lo que hacía, lo hacía por mi esfuerzo, lo hacía por quedar bien. Lo hacía por agradar a los que me veían y no por obedecer a Dios y agradarlo a Él. Pero cuando Dios tuvo misericordia de él, entonces las cosas cambiaron. Mis hermanos, nosotros debemos de ser hombres para agradar a Dios primeramente, para que Él se sienta contento con nosotros, para que la palabra que Él nos da no vuelva a Dios vacía, sino cumpla el propósito para el cual Él la envió. Dios espera que nosotros seamos cabezas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Dios espera que nosotros, no importa lo difícil que la estemos pasando, vamos a resistir como hombres. El apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
y Él es el que da la salud al cuerpo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es el que da salud al cuerpo. Y si nosotros debemos como cabezas, como hombres, hacer lo mismo que Cristo, entonces nosotros debemos de dar salud y bienestar a nuestra esposa, a nuestros hijos. No va a ser sencillo. No es resultado solamente de quererlo. Josué dijo, no van a poder, porque Dios es celoso y Él es santo. Pero si clamamos por el Espíritu de Dios y buscamos que el Espíritu de Dios nos envista, entonces nosotros daremos salud a nuestra familia, llevaremos salvación a ellos. Ser cabeza es hacer todo lo posible porque los nuestros se salven. Hermanos, es algo verdaderamente doloroso que muchos de nuestros hijos están perdiendo. Muchos matrimonios solamente lo son en la apariencia. Porque nosotros como varones no hemos asumido nuestro papel de ser los que traigan salvación a ellos. Nos hemos rendido. Hemos dicho, hagan lo que quieran. Ya son grandes, tomen sus decisiones. Hemos dejado de ser las cabezas de esa familia, de ese matrimonio. Y algunas veces vemos la desobediencia, el error, y guardamos silencio, porque nos acobardamos. Hace unos días, una hermana muy preocupada le dijo a otra, oye, ¿ya viste lo que tu hija escribe en el Facebook? No, le dijo, ¿qué? Mira, te voy a mandar lo que tu hija escribe. Es una adolescente, ingenua o cínica. Ingenua porque a lo mejor no sabe que todo lo que escriba, pues muchos lo van a leer. O cínica, que sí lo sabe y no le interesa. Una adolescente que se crió en la iglesia, hablando con sus amigos obscenidades, groserías. Y entonces cuando la mamá vio eso dijo, sí, ya me había dado cuenta, pero es que le tengo miedo. ¿Le tienes miedo? Sí, si tú vieras cómo se pone, mejor no le digo nada. Y el papá, también el papá le tiene miedo al adolescente. Porque se pone como endiablada. Y entonces nosotros no podemos luchar contra el demonio. Si Cristo está con nosotros, ¿no podemos vencer al maligno? Pero muchos padres se han derrotado, se han acobardado y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Son muchachos ingenuos que creen que todo eso no va a traer consecuencias. Y las consecuencias son muy duras, muy difíciles. Cada día es más común escuchar a jovencitas embarazadas, jovencitas que abortan, madres solteras, porque faltó la cabeza en ese hogar. Porque no hubo quien les detuviera a tiempo. Nuestras familias se están acabando. Y Dios está esperando que nosotros, mis hermanos varones, podamos levantarnos en su nombre
y con su autoridad y poder, y enfrentar lo que sea necesario enfrentar. En el nombre de Dios. No perder a los nuestros, no abandonarlos en las garras del maligno. Dios le dijo al pueblo de Israel: no ofrecerás a tus hijos al fuego de Moloc. Y los israelitas dijeron: nunca tal hagamos. Quizá cuando oyeron ese mandamiento, ellos pensaron: vamos, ese mandamiento no es para nosotros. A ninguno de nosotros se nos ocurriría tomar a nuestro hijo y ponerlo en el altar de Moloc para que ahí se queme. ¿Qué clase de entrañas de esos padres? Jamás haremos eso. E Israel terminó haciéndolo. Porque parte de la adoración a Moloc era tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. Y el deseo sexual pudo más que el amor por sus hijos. Y terminaron ofreciéndolos al fuego. El mandamiento sigue siendo el mismo para nosotros. No ofrecerás a tus hijos al fuego. Y muchos de nuestros hijos, el fuego del pecado los está consumiendo. Muchos de nuestros hijos están en los brazos de Moloc, consumiendo sus cuerpos y sus vidas con la complacencia nuestra. Porque les tenemos miedo, porque no sabemos qué hacer. Esfuérzate en la gracia. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Y Dios nos ofrece su ayuda, su palabra. Pero quiere que nosotros clamemos por ello. Quiere que nosotros digamos como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. No abandonemos nuestro hogar, hermanos. No dejemos que nuestra esposa haga su voluntad y no la de Dios. No temamos el enojo de ella. No importa la reacción de ella, que nos espante más la reacción de Dios cuando Él nos pida a nosotros cuentas de los hijos que Él nos dio. Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas. Que nosotros podamos responder de una manera satisfactoria. Y darle gracias a Dios porque luchamos, porque nos esforzamos en su gracia. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Que todos seamos esos varones fieles que Dios quiere. Finalmente quiero leer un texto porque lo considero importante, hermanos, y que también nos marca lo que nosotros como hombres tenemos que hacer. Primera a Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo 2 versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias sin ira ni contienda. En algunas partes de la Escritura, cuando se menciona hombres, es un término genérico, incluye hombres y mujeres. Pero aquí Pablo lo usa para referirse a los varones, porque después va a hablar acerca de las mujeres. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Quiero que los hombres levanten manos limpias sin ira ni contienda. Quiero que se porten como hombres, que se apoyen en la gracia de Dios. Así también las mujeres, que se vistan con hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio.
Y las mujeres quizá preguntarían, ¿por qué? Si también nosotras somos capaces y podemos hacerlo mejor que los varones, ¿por qué no? Y los intérpretes modernos dirán, ¿por qué? No, hermana, no se preocupen. ¿Saben qué? El apóstol Pablo está diciendo esto porque allí en Éfeso había algunas hermanas principalmente ricas, que son lo que Pablo está aquí mencionando, que se vestían con cabellos encrespados, con oro, con perlas, con vestidos costosos, y ellas estaban entrando en competencia unas con otras, peleaban, discutían, y ellas querían enseñar, y por eso Pablo dijo, no, esas mujeres no pueden enseñar. ¿Esa fue la razón? ¿Eso es lo que dice Pablo? ¿Por qué entonces? Y Pablo nos dice por qué. Versículo 13. Porque Adán fue formado el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. ¿Por qué entonces ellas no deben tomar autoridad ni enseñar? Pablo dice ¿por qué? Porque Dios creó primero a Adán. Y nosotros podríamos decir, ¿y eso qué? Pues eso es todo. Dios así lo quiso. Y porque Adán no fue engañado, fue la mujer la que fue seducida. Y por eso yo no permito que las mujeres enseñen ni tengan autoridad sobre los hombres. Satanás es muy hábil. Y esta indicación de Pablo se le ha dado mayor énfasis a la enseñanza. Y el texto se discute por si una mujer puede enseñar o no, por si una mujer puede ser pastora o no, y se olvida lo vital de este versículo que Pablo dice, no permito a la mujer ni tomar autoridad sobre el hombre. Esa es la clave. Pero de eso nadie habla. Satanás nos distrae y la discusión es si pueden o no enseñar. La clave es no permito que tome autoridad sobre el hombre, que se sujeta. Pero entonces, ¿quién va a enseñar? Los hombres. Pero los hombres hemos encontrado muy cómodo que sean nuestras hermanas las que enseñen. Porque eso nos evitará a nosotros la fatiga de estar leyendo la Biblia, de estar leyendo un libro, de estar preparando un tema. No, las hermanas lo hacen muy bien. Que ellas enseñen. Pero aquí dice que no, que tú eres el que tienes que enseñar. Que tú eres el que tienes que esforzarte. Pero hemos dejado el mandamiento de Dios por nuestra comodidad, porque se vuelve muy placentero. Repito, no se trata de capacidad. Pablo aquí no está diciendo porque las mujeres no son tan capaces, porque las mujeres no saben tanto, porque las mujeres son indignas. No hay nada de eso, solo porque Dios así lo determinó. Y dice Pablo, Dios hizo el cuerpo, hablando de la iglesia, y a cada uno le puso una función como Él quiso. Algunos les hizo ser manos, otros ojos, otros nariz, a otros boca, a otros oreja. Y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Estar aquí no es lo más importante. Nosotros somos los que le hemos dado mucha importancia a este lugar. Pero fuera de este lugar, la labor de una mujer es tan importante. Hay veces, hermanos, que algunas hermanas exageran y hablan con mentira, y cuando quieren defender esa posición dicen, es que las mujeres nos ignoran. Digo, ¿quién les ignora? Cuando hay tantas cosas que mis hermanas hacen en la iglesia, es que no nos dejan servir.
wow, la mayor parte del servicio es por las mujeres. Si todas las mujeres de la iglesia enseñaran a sus hijos esos dones maravillosos que Dios les ha dado, los aplicaran con sus hijos, con los niños, con los jóvenes, con las mismas mujeres, seríamos otra iglesia. Pero hay hermanas empeñadas en venir a este lugar, no aquí, para demostrarles. No tienen que demostrar nada. Solo permitir y animar a sus esposos, que si Dios les ha llamado a ellos a enseñar, se esfuercen y enseñen en casa a sus hijos. Que el esposo deje un rato sus propias actividades y se siente a orar y se siente a leer la palabra y la lea a sus hijos. Eso es lo que Dios nos pide. Nuestro mundo y nuestra iglesia está sufriendo las consecuencias de que los hombres no estamos siendo hombres de Dios, y le estamos dejando la tarea a las mujeres porque nos parece muy cómodo. Mis hermanos, tenemos que rescatar esa tarea. Tenemos que ver que si Dios dice no permito a la mujer enseñar, entonces nosotros somos los que tenemos que enseñar. Nosotros somos los que tenemos que hablar con nuestros hijos y no de una manera descuidada decir, allá habla con tu hijo, allá habla con tu hija. Ay, sale a hablar con el vecino y todo le dejamos que ella vaya. Mis hermanas, ayúdennos. No que se pongan rebeldes, sino que animen a su esposo. Es algo que Dios quiere.